Una mujer hace una maleta en silencio mientras el hombre que ama duerme en la habitación de al lado. Esa noche decidió dejarlo, pero él aún no sabe que está a punto de perder lo único real que tenía. Dicen que una mujer no se va cuando deja de amar, se va cuando se cansa de esperar. Esa noche, Elena Navarro dobló su ropa en silencio. No hubo gritos, no hubo lágrimas, solo el sonido suave de una maleta cerrándose. Adrián Cárdenas dormía en la habitación de al lado, tranquilo, seguro de que ella seguiría allí al despertar, como siempre. Lo que él no sabía era que esa sería la última noche. Elena miró la casa una última vez. Cada rincón guardaba recuerdos, promesas, silencios, palabras que nunca se dijeron. Lo había amado mucho, demasiado. Y quizá ese fue el problema, porque amar a alguien que nunca aprende a mirar de verdad también cansa. Esa noche decidió dejarlo, sin escándalos, sin despedidas. Pero lo que ninguno imaginaba era que perderla sería el golpe que finalmente rompería el corazón más orgulloso. Y que a veces el amor solo empieza cuando alguien se atreve a marcharse. Si te gustan las historias intensas, emocionantes y cargadas de amor, quédate aquí. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué estás haciendo mientras esta historia te acompaña. Suscribirte, dar like y compartir nos ayuda a seguir creando las mejores historias para ti. Respira hondo. Empezamos. Hay decisiones que no se toman en un día. Solo llegan la noche en que ya no queda nada por decir. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el leve sonido de una cremallera. Elena Navarro doblaba su ropa con cuidado, sin prisa, sin lágrimas. Cada prenda parecía pesar más de lo normal. No porque fuera difícil irse, sino porque había tardado demasiado en decidirlo. Miró la habitación, las fotografías, los libros compartidos, las pequeñas cosas que alguna vez significaron hogar. Todo estaba igual, y sin embargo, ella ya no se sentía parte de ese lugar. La puerta del cuarto permanecía entreabierta. Desde allí se escuchaba la respiración tranquila de Adrián. Dormía profundamente, siempre dormía bien, como si el mundo nunca pudiera cambiar durante la noche. Elena lo observó desde la distancia. Aún era el hombre del que se había enamorado. Seguro de sí mismo, inteligente, imposible de ignorar. Pero hacía mucho que había dejado de verla realmente. Tomó un vestido entre sus manos. Recordó una cena, una promesa, una espera que nunca terminó. Suspiró suavemente. No estaba enojada, solo cansada de hablar sola, de esperar momentos que no llegaban, de sentir que el amor era algo que ella sostenía por los dos. La maleta quedó casi llena. Elena se sentó un instante en la cama. Pensó en despertarlo, decir algo, explicar, pero ya lo había intentado demasiadas veces. Las conversaciones siempre terminaban igual. Luego lo hablamos. El luego nunca llegaba. Desde la ventana entraba una brisa suave. La noche parecía tranquila. Demasiado tranquila para una despedida. Elena cerró lentamente la maleta. El sonido fue definitivo. Un pequeño punto final. Se levantó. Miró una última vez la habitación. Adrián se movió ligeramente mientras dormía. Por un segundo ella dudó. El impulso de quedarse apareció, pero recordó todas las noches en las que había esperado una mirada distinta, una palabra, un gesto, y entendió que no podía seguir esperando. Tomó la maleta. Cuando llegó al pasillo, se detuvo. La casa estaba oscura, silenciosa. Ese silencio que al principio había sido paz, ahora se sentía vacío. Bajó las escaleras lentamente. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Al llegar a la puerta principal, miró hacia atrás. Todo lo que había construido estaba ahí, pero ella ya no estaba dentro. Abrió la puerta. El aire frío de la noche la envolvió, y justo antes de salir, una voz somnolienta se escuchó desde arriba. «Elena». Ella se quedó inmóvil. El corazón golpeó fuerte. Adrián estaba despierto, y por primera vez, la decisión se volvió real. Algunas despedidas no empiezan con un adiós, sino con una pregunta que llega demasiado tarde. Elena se quedó inmóvil junto a la puerta. La voz de Adrián bajó por las escaleras con un tono confundido. «¿Elena? ¿Qué haces?» Ella cerró los ojos un segundo. Había querido evitar esto. Escuchó sus pasos acercarse, lentos, todavía adormecidos.
Adrián apareció en lo alto de las escaleras, descalzo, el cabello ligeramente desordenado, la mirada aún sin comprender. Entonces vio la maleta. El silencio cayó entre ellos. ¿Te vas?, preguntó finalmente. La palabra parecía imposible para él. Elena sostuvo la mirada. Sí, una sola sílaba. Suave, pero definitiva. Adrián bajó los últimos escalones despacio. Ahora, en medio de la noche. Ella asintió. Es el único momento en que podía hacerlo. Él frunció el ceño. No entiendo. Elena respiró profundo. Había ensayado ese momento muchas veces en su mente. Y aún así, dolía. No pasa nada grave, dijo con calma. Solo, ya no puedo seguir aquí. Adrián soltó una pequeña risa incrédula. ¿De qué hablas? Si todo está bien. La frase la atravesó, porque eso era exactamente el problema. Para ti sí, respondió suavemente. El silencio volvió. Adrián la miró como si buscara una explicación lógica. Si hice algo, podemos hablarlo. Elena negó lentamente. Siempre decimos eso. Y nunca pasa. Él guardó silencio. No esperaba esa respuesta. Esto es repentino, murmuró. Ella lo miró con una tristeza tranquila. No lo es. Solo no lo viste venir. Las palabras quedaron suspendidas. Adrián abrió la boca para responder, pero no encontró qué decir, porque una parte de él sabía que era verdad. Elena ajustó la mano sobre el asa de la maleta. No quiero discutir, dijo. Solo necesito irme. Él dio un paso hacia ella. ¿Y ya está? ¿Así termina todo? La pregunta sonó más vulnerable de lo que esperaba. Elena bajó la mirada un instante. No termina hoy, Adrián. Terminó hace tiempo. El silencio se volvió pesado. Él respiró más fuerte. ¿Hay alguien más? Ella levantó la vista sorprendida. No. Entonces no entiendo. Elena sonrió suavemente. Una sonrisa triste. Ese es el problema. Nunca entendiste lo que necesitaba. Las palabras fueron suaves, sin reproche, y quizá por eso dolieron más. Adrián pasó una mano por su cabello. Esto es absurdo, murmuró. Podemos arreglarlo. Elena lo observó largo rato. Había dicho esa frase tantas veces, pero ahora sonaba vacía. No quiero arreglar algo que ya no siento igual. La confesión dejó el aire frío. Adrián se quedó quieto. Nunca la había escuchado hablar así, con tanta calma, con tanta certeza, y eso lo asustó más que cualquier discusión. Elena tomó aire. Cuídate, Adrián. Giró hacia la puerta. Él reaccionó casi por instinto. Espera. La palabra salió baja, casi frágil. Elena se detuvo, pero no se volvió. Adrián bajó un poco la voz. No sé qué decir para que te quedes. El silencio se estiró entre ellos. Ella cerró los ojos, porque esa era la verdad más triste. Él nunca supo qué decir. Ya es tarde, susurró. Y esta vez salió. La puerta se cerró suavemente. No hubo portazos, solo un silencio enorme que llenó la casa. Adrián quedó inmóvil en el recibidor, mirando el espacio vacío donde ella había estado. Y por primera vez, la idea de perderla se sintió real, demasiado real. No es la ausencia lo que duele, son los pequeños detalles que te recuerdan que alguien ya no está. La puerta permaneció cerrada varios minutos. Adrián siguió de pie en el recibidor, esperando algo, el sonido de pasos regresando, una llave girando, una risa suave diciendo que todo había sido un impulso. Nada ocurrió. El silencio se instaló lentamente, pesado. Subió las escaleras despacio. La habitación estaba igual, pero algo era distinto. El espacio vacío en el armario, el lado de la cama perfectamente ordenado, la ausencia de su perfume. Adrián se sentó en el borde del colchón. La casa nunca había estado tan callada. Y por primera vez, ese silencio no era comodidad, era vacío. La mañana llegó sin que hubiera dormido realmente. Bajó a la cocina, abrió el refrigerador. Había notas organizando cosas, comidas preparadas, pequeños detalles que siempre había dado por hecho. Tomó una taza, la dejó otra vez. No sabía cómo empezar el día sin verla moverse por la casa. El teléfono vibró. Mensajes de trabajo, reuniones. Lo ignoró. Pasó el día caminando sin rumbo. Entró en el estudio, luego salió. Volvió al comedor. Todo parecía demasiado grande, demasiado vacío. Por la tarde, encontró un suéter suyo sobre el sofá. Lo levantó lentamente. Todavía tenía su aroma
y algo dentro de él se apretó. No entendía cuándo había empezado a depender tanto de su presencia. Siempre había estado ahí, y quizás ese fue el error. Pensó que sería permanente. Esa noche intentó trabajar. No pudo concentrarse. El silencio lo distraía. Cada pequeño sonido parecía más fuerte. El refrigerador, el viento contra las ventanas y la ausencia de su voz. Se sirvió una copa. Se sentó en la sala. Recordó pequeñas cosas que nunca había notado. Cómo ella arreglaba las flores, cómo dejaba música suave por las tardes, cómo esperaba que él llegara aunque estuviera cansada. Nunca había prestado atención real. Hasta ahora. El teléfono vibró otra vez. Un mensaje. Lo abrió con rapidez. No era ella. Sintió una decepción absurda. Volvió a dejar el teléfono. La noche avanzó lentamente. Adrián subió otra vez a la habitación. El lado vacío de la cama parecía demasiado grande. Se recostó mirando el techo. Y por primera vez en mucho tiempo, no pudo dormir. Porque ahora entendía algo que no había querido aceptar. Elena no era solo alguien que estaba ahí. Era la calma entre sus días caóticos. El equilibrio que nunca valoró. Y ahora, la casa parecía un lugar extraño. Un lugar donde faltaba algo esencial. Adrián cerró los ojos. Recordó su última frase. Ya es tarde. El eco de esas palabras se quedó con él. Y por primera vez, el miedo apareció. El miedo real de que ella no regresara. A veces el amor se descubre demasiado tarde, cuando empiezas a notar todo lo que alguien hacía por ti en silencio. La mañana llegó lenta. Adrián despertó sin saber exactamente en qué momento se había dormido. El lado vacío de la cama fue lo primero que vio. Elena siempre dejaba las cortinas apenas abiertas. La luz entraba suave. Hoy estaban cerradas. El cuarto se sentía más frío. Se levantó. Bajó a la cocina. Todo estaba en orden. Demasiado orden. El café no estaba preparado. Siempre aparecía sin que él lo pidiera. Ahora tuvo que hacerlo él mismo. El silencio lo acompañaba en cada movimiento. Mientras buscaba azúcar, encontró una pequeña libreta. Notas escritas con la letra de Elena. Comprar pan. Llamar al técnico. No olvidar su cita del martes. Pequeños recordatorios. Adrián se quedó mirando la página en silencio. Nunca había pensado en quién organizaba todos esos detalles. Simplemente se ocurrían. Ahora entendía por qué todo parecía desordenado sin ella. Tomó el café. Se sentó solo. El sonido de la cucharilla contra la taza fue lo único que se escuchó. El teléfono empezó a sonar. Trabajo. Socios. Reuniones. Lo apagó. No tenía ganas de hablar con nadie. La casa parecía distinta, más grande, más vacía. Pasó la tarde caminando sin rumbo. Entró en el baño. Encontró su cepillo de cabello. Una crema olvidada. Se quedó quieto varios segundos. Detalles pequeños, pero cada uno parecía decir lo mismo. Ella había vivido allí, y ahora no. Al caer la tarde, abrió el armario otra vez. La mitad estaba vacía. El vacío le resultó casi absurdo. ¿Cómo algo tan simple podía doler tanto? Se sentó en la cama. Recordó una noche cualquiera, ella hablando mientras él respondía a correos. Ella esperando que levantara la mirada. Él diciendo, luego hablamos. El recuerdo le golpeó fuerte, porque ahora entendía la expresión que ella hacía en esos momentos. La decepción silenciosa. Pasó una mano por su rostro. La culpa empezó a aparecer lentamente. No como un golpe, como una comprensión lenta. Quizás nunca estuvo realmente presente. Quizás ella no se fue de un día para otro. Quizás llevaba tiempo marchándose. Y él no lo vio. La noche cayó. Adrián encontró una chaqueta suya colgada detrás de la puerta. La tomó. Por un momento cerró los ojos. La sensación fue extraña, como si aún estuviera cerca. Y entonces tomó una decisión impulsiva. Buscó su teléfono. Abrió los mensajes. El nombre de Elena apareció. Escribió, ¿podemos hablar? Se quedó mirando la pantalla, el dedo suspendido sobre enviar. Dudó. Finalmente, guardó el teléfono sin enviarlo. No sabía si tenía derecho. No todavía. Se apoyó en la pared y entendió algo que nunca había aceptado. No era solo costumbre. La extrañaba de verdad. Y por primera vez, no sabía qué hacer con ese sentimiento. A veces el orgullo no te deja hablar. Justo cuando más necesitas hacerlo. La mañana comenzó igual que la anterior. Silencio. Adrián despertó temprano.
Demasiado temprano para alguien que casi no había dormido. El teléfono estaba sobre la mesa de noche. El mensaje sin enviar seguía allí. ¿Podemos hablar? Lo miró unos segundos. No sabía si enviarlo cambiaría algo. No sabía si ella quería leerlo. Lo bloqueó otra vez. Bajó a la cocina. Intentó preparar el café. El sabor salió demasiado amargo. Suspiró. Todo parecía más complicado sin ella. Mientras tanto, en otro lugar, Elena abría la ventana de un pequeño departamento alquilado. El aire fresco entró suavemente. El lugar era sencillo, silencioso. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía calma. No felicidad completa, no todavía, solo tranquilidad. Dejó su bolso sobre una silla. Había conseguido trabajo temporal en una pequeña editorial. Nada grande, nada glamuroso, pero suyo. Se sentó un momento en el borde de la cama. El silencio no dolía tanto allí, aunque a veces una parte de ella esperaba escuchar su voz detrás. Sacudió la cabeza suavemente. No, había tomado una decisión por algo. En la casa grande, Adrián intentaba concentrarse en una reunión virtual. «Adrián, ¿estás seguro? ¿Estás escuchando?», preguntó una voz del otro lado. Él parpadeó. «Sí, perdón. No lo estaba». Su mirada iba una y otra vez hacia el teléfono. Cuando la reunión terminó, volvió a abrir los mensajes. El cursor parpadeaba. Escribió otra vez. «Solo quiero saber si estás bien». Esta vez presionó enviar. El mensaje salió. El silencio después fue insoportable. Esperó. 1 minuto. 2. 5. Nada. En el pequeño departamento, el teléfono de Elena vibró. Lo miró. El nombre de Adrián apareció en la pantalla. Su corazón dio un pequeño golpe. No esperaba que escribiera tan pronto. Leyó el mensaje. El impulso de responder apareció inmediatamente, pero lo dejó sobre la mesa. No estaba lista, porque sabía que una respuesta podría abrir una puerta que apenas había logrado cerrar. Pasaron las horas. Adrián revisó el teléfono varias veces, sin respuesta. Una sensación incómoda comenzó a crecer. Por primera vez, él era quien esperaba. Esa noche caminó por la casa sin rumbo. Todo seguía recordándole a ella. La lámpara que había elegido, el cuadro que insistió en colgar, pequeños rastros de su presencia. Se dejó caer en el sofá, miró el mensaje enviado y entendió algo que nunca había sentido antes. La incertidumbre, no saber qué piensa la otra persona, no saber si aún tienes un lugar en su vida. Mientras tanto, Elena miraba el mensaje otra vez. Pasó el dedo sobre la pantalla. Finalmente escribió algo. «Estoy bien». Nada más. Sin explicaciones, sin preguntas. Envió el mensaje y dejó el teléfono a un lado. Respiró profundo. Sabía que aquello era solo el comienzo, porque aunque había decidido irse, el corazón no siempre sigue las decisiones tan rápido. En la casa grande, el teléfono vibró. Adrián leyó las 2 palabras. Una mezcla extraña de alivio y tristeza lo atravesó, porque la respuesta era amable, pero distante. Y por primera vez, temió que ella ya estuviera aprendiendo a vivir sin él. A veces sanar no significa olvidar, significa aprender a respirar sin depender de alguien. Elena abrió las ventanas del pequeño departamento. La luz de la mañana entró suave. El lugar todavía le resultaba extraño, pero ya no se sentía incómodo. Había algo tranquilo en empezar desde cero. Se preparó un café sencillo, sin prisas, sin horarios impuestos. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no pesaba. En la editorial, el ambiente era sencillo. Personas hablando bajo, teclados sonando. Nada del lujo al que se había acostumbrado viviendo con Adrián. Y aún así, se sentía ligera. Una compañera nueva sonrió al verla. «¿Te estás adaptando bien?». Elena asintió. «Sí, creo que necesitaba algo diferente». La frase salió más sincera de lo que esperaba. Mientras tanto, en la casa grande, Adrián observaba el teléfono. El último mensaje de Elena seguía allí. «Estoy bien». 2 palabras. Pero habían cambiado algo dentro de él, porque por primera vez, ella no necesitaba explicarse. No necesitaba mantener la conversación viva, y eso lo inquietaba. La casa seguía vacía. Intentó volver al trabajo. Reuniones, correos, decisiones. Todo funcionaba igual. Pero él no. Al volver por la tarde, la quietud lo golpeó nuevamente. Entró en la cocina. Recordó cómo Elena hablaba mientras él respondía mensajes,
Cómo preguntaba si quería cenar. Pequeños gestos que nunca había valorado. Se apoyó en el mostrador. El silencio parecía más grande cada día. En el departamento, Elena llegaba cansada pero tranquila. Se quitó los zapatos. Miró alrededor. Nada era perfecto, pero todo era suyo. Tomó un cuaderno y comenzó a escribir. Pensamientos sueltos, cosas que quería volver a hacer. Viajar, leer más, dormir sin esperar una conversación que nunca llegaba. Sonrió apenas. No estaba feliz todavía, pero empezaba a sentirse libre. Esa noche, Adrián salió a caminar por primera vez en mucho tiempo, sin rumbo. El aire fresco le despejó la cabeza. Se encontró pensando en ella. ¿Estaría bien? ¿Se sentiría sola? Luego una idea incómoda apareció. Tal vez no. Tal vez estaba mejor sin él. La posibilidad le apretó el pecho. Regresó a casa más inquieto que antes. Miró nuevamente el teléfono. Quiso escribir. No lo hizo. Por primera vez entendía algo. No podía obligarla a volver. Tenía que aceptar que ella estaba empezando algo nuevo. Y quizás él ya no formaba parte de eso. En el departamento, Elena apagó la luz. Se acomodó en la cama. Pensó en Adrián un instante. No con tristeza, con cariño suave. Como algo que había sido importante, pero que tal vez ya no era su futuro. Cerró los ojos, y mientras el sueño la alcanzaba, una paz tranquila comenzó a instalarse en su interior. Muy lejos de allí, Adrián permanecía despierto, mirando el techo, con una sensación que no sabía manejar. Miedo. El miedo real de que ella estuviera aprendiendo a vivir sin él. El orgullo no cae de golpe. Se agrieta lentamente cuando el silencio ya no es suficiente. Adrián miraba el teléfono otra vez. El mensaje de Elena seguía allí. Estoy bien. 2 palabras. Nada más. Antes habría pensado que era suficiente. Ahora se sentía como una pared. Pasó el día intentando trabajar. Reuniones, llamadas, decisiones importantes. Pero en cada pausa, su mente volvía a ella. La imaginaba caminando sola, comiendo en silencio, construyendo algo nuevo. Y una idea incómoda empezó a crecer. Tal vez ya no pensaba en él. Esa noche abrió el armario. El espacio vacío seguía allí. Una ausencia concreta. Se sentó en la cama. Recordó la noche en que ella se fue. La calma en su voz. La decisión en sus ojos. No había rabia. Y eso era lo que más dolía, porque significaba que ya había pensado mucho antes de irse. Tomó el teléfono. Escribió de nuevo. ¿Podemos vernos? Miró la pantalla. El dedo suspendido. Respiró hondo. Y esta vez lo envió. El mensaje salió rápido. El silencio posterior fue insoportable. Pasaron varios minutos. Nada. En un pequeño café cerca de la editorial, Elena revisaba unos papeles. El teléfono vibró. Vio el nombre. El corazón le dio un pequeño vuelco. Leyó el mensaje lentamente. No sintió enojo, solo una calma extraña. Pensó unos segundos. Finalmente respondió. Ahora no creo que sea buena idea. Envió el mensaje. Guardó el teléfono. Respiró profundo. Sabía que responder así era lo correcto, porque todavía era demasiado reciente. En la casa grande, Adrián leyó la respuesta. El pecho se le tensó. No era un no definitivo, pero tampoco era un sí. Era distancia. Y por primera vez, él no sabía cómo cruzarla. Caminó hacia la ventana. La ciudad brillaba a lo lejos. Siempre había sabido resolver problemas, negociar, convencer. Pero esto era diferente, porque no podía presionar, no podía controlar el resultado, y eso lo hacía sentir vulnerable. Mientras tanto, Elena caminaba de regreso a su departamento. La noche era fresca. Se abrazó los brazos suavemente. Pensó en él, en el mensaje, y en la forma en que una parte de su corazón aún reaccionaba. Pero también recordó las noches sintiéndose sola mientras él estaba tan cerca. Eso le dio fuerza. Al llegar encendió la luz. El pequeño espacio la recibió con calma. Se sentó en el sofá y por primera vez desde que se fue, no sintió ganas de mirar el teléfono, porque empezaba a entender algo importante. No necesitaba volver atrás para sentirse completa. En la casa grande, Adrián siguió despierto mucho tiempo, mirando la conversación, entendiendo lentamente algo que nunca había aprendido. A veces, pedir una oportunidad no es suficiente.
Primero hay que demostrar que has cambiado. Y mientras esa idea se instalaba en él, una decisión comenzó a formarse silenciosamente. No iba a rendirse, pero esta vez tendría que hacerlo diferente. A veces no buscas a alguien, y aún así la vida insiste en volver a cruzarlos. La tarde estaba tranquila. Elena salió de la editorial con el bolso colgado al hombro. El día había sido largo, pero bueno, sentía ese cansancio ligero que llega cuando algo empieza a acomodarse dentro de ti. Decidió caminar unas cuadras antes de volver al departamento. Las calles estaban llenas de gente, risas, conversaciones, la vida siguiendo su ritmo. Mientras tanto, Adrián había salido de una reunión cercana. El tráfico lo había obligado a caminar unas calles, algo poco habitual para él. Iba distraído pensando en trabajo, o intentando pensar en cualquier cosa menos en ella, hasta que la vio. Elena caminaba unos metros adelante, sencilla, sin saber que él estaba allí. Adrián se detuvo automáticamente. Durante unos segundos no supo qué hacer. No era un lugar preparado. No había excusa, solo el azar. Ella se detuvo frente a una pequeña tienda. Miró una vitrina, sonrió levemente por algo que vio, y esa sonrisa tranquila le produjo algo extraño en el pecho. No parecía la misma mujer que se fue aquella noche. Había algo más ligero en ella. Adrián respiró profundo. Podía seguir caminando. Podía dejar que ese momento pasara, pero algo dentro de él se negó. «Elena», dijo suavemente. Ella se giró. Sus ojos se abrieron ligeramente al verlo. No parecía incómoda, solo sorprendida. «Hola», respondió con calma. El silencio entre ambos fue breve. No era tenso, pero tampoco cómodo todavía. «No esperaba verte», dijo él. Ella sonrió apenas. «Yo tampoco». Una pausa. Adrián notó algo. Ella no parecía nerviosa. Eso lo descolocó un poco. Antes, sus encuentros estaban llenos de emoción contenida. Ahora había serenidad. «¿Cómo estás?», preguntó él. Elena lo miró unos segundos antes de responder. «Bien, de verdad». La sinceridad en su voz lo golpeó suavemente, porque entendió que no era una respuesta amable. Era real. «Me alegra», murmuró. Ella inclinó ligeramente la cabeza. «¿Y tú?». Adrián dudó. Quiso decir bien, pero por primera vez no quiso fingir. «Estoy aprendiendo», respondió. Elena pareció sorprenderse un poco. Una pequeña sonrisa apareció. «Eso suena bien». El silencio volvió. Gente pasando a su alrededor, el ruido de la calle cubriendo lo que ninguno sabía cómo decir. Adrián quiso prolongar el momento, pero no encontraba las palabras correctas. Ella miró el reloj suavemente. «Debo irme». La frase fue amable, sin dureza, y eso lo hizo más difícil. «Claro», dijo él. Elena dio un paso atrás. «Fue bueno verte, Adrián». Su nombre sonó diferente, más ligero. Se giró para irse. Adrián la observó alejarse. No había lágrimas. No había drama. Solo la sensación clara de que ella estaba siguiendo adelante. Y él seguía aprendiendo a alcanzar ese ritmo. Cuando desapareció entre la gente, Adrián exhaló lentamente. Había algo distinto en ella, algo que lo asustó y lo admiró al mismo tiempo, porque por primera vez entendió. Elena podía ser feliz sin él, y si quería recuperarla, tendría que convertirse en alguien nuevo, no solo pedir otra oportunidad. El verdadero miedo no aparece cuando alguien se va, aparece cuando lo ves bien sin ti. El salón brillaba con luces cálidas, música suave, conversaciones elegantes, copas que chocaban discretamente. Era un evento empresarial al que Adrián asistía cada año. Antes le gustaban esos lugares. Esta vez se sentía fuera de lugar. Entró con la seguridad habitual. Sonrisa profesional, saludos automáticos. Todo parecía igual, hasta que la vio. Elena. El tiempo se ralentizó. Llevaba un vestido elegante, sencillo, nada exagerado, pero había algo distinto en ella. Una calma nueva, una confianza tranquila. Y no estaba sola. Un hombre hablaba a su lado. Joven, amable. Ella sonrió mientras lo escuchaba. Adrián se quedó inmóvil. No era una escena romántica, pero verlo fue suficiente. Algo se apretó dentro de él. No era rabia, era una sensación más profunda. La certeza de que ella estaba avanzando, sin él. Observó unos segundos. El hombre dijo algo que la hizo reír. Esa risa, suave y libre.
Adrián bajó ligeramente la mirada. Hacía tiempo que no la veía así. Entonces Elena levantó los ojos. Lo vio. Por un instante se quedó quieta. Y luego sonrió. Una sonrisa amable. No había nervios. No había dolor visible. Solo cortesía. Ese gesto lo golpeó más fuerte que cualquier reproche. Adrián respiró profundo. Caminó hacia ella. «Hola», dijo. «Hola, Adrián», respondió ella con naturalidad. La distancia entre ambos era correcta, educada. Demasiado correcta. El hombre a su lado extendió la mano. «Marco», se presentó. «Compañero de trabajo». Adrián estrechó la mano. Elena habló con tranquilidad. «Nos encontramos aquí por casualidad». La frase sonó simple, pero a Adrián le pareció un recordatorio silencioso. Ella tenía una vida nueva. «Te ves bien», dijo él sin pensar. Elena sonrió suavemente. «Gracias». Un pequeño silencio se instaló. La música llenó el espacio. Marco recibió una llamada y se apartó un momento. Por primera vez quedaron solos. Adrián la miró con más atención. Había algo diferente, más ligera, más segura. «Te ves feliz», murmuró. Ella pensó unos segundos antes de responder. «Estoy tranquila». La sinceridad lo desarmó. Adrián bajó un poco la voz. «Me alegra». Y era verdad, aunque doliera. Marco regresó con una sonrisa. «Elena, vamos a saludar a unos amigos». Ella asintió. Miró nuevamente a Adrián. «Me dio gusto verte». Las palabras fueron suaves, amables, pero había algo definitivo en ellas. Se alejó junto a Marco. Adrián quedó quieto, observándola caminar entre la gente. Ella no miró hacia atrás, y ese detalle lo golpeó fuerte, porque por primera vez, él era quien se quedaba esperando. La fiesta siguió alrededor. Risas, conversaciones, pero el ruido parecía lejano. Adrián tomó una copa sin probarla. Se dio cuenta de algo que no pudo ignorar. No quería verla solo como parte de su pasado, y si no hacía algo pronto, tal vez eso sería exactamente lo que se convertiría. Hay palabras que no salen hasta que el miedo a perder lo cambia todo. La fiesta continuaba detrás. Música suave, risas lejanas. Elena salió a la terraza buscando un poco de aire. La noche era fresca. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Apoyó las manos en la baranda. Respiró profundo. El encuentro con Adrián la había removido más de lo que esperaba. No dolor, algo más tranquilo, una nostalgia suave. Escuchó pasos detrás de ella. No necesitó girarse para saber quién era. Adrián se quedó a una distancia prudente. «¿Puedo quedarme aquí?», preguntó. Ella asintió lentamente. El silencio entre ambos fue largo. No incómodo, solo lleno de cosas no dichas. «No imaginé verte así», dijo él finalmente. Elena giró un poco el rostro. «¿Así cómo?». Adrián tardó en responder. «Tranquila». Ella sonrió apenas. «Me ha tomado tiempo». Las luces de la ciudad reflejaban en sus ojos. Adrián la observó unos segundos. «Hoy entendí algo», murmuró. Ella esperó. «Pensé que ibas a volver», confesó. La sinceridad la sorprendió. «¿De verdad?», preguntó suavemente. Él asintió. «Sí, creía que era algo temporal». Elena bajó la mirada. «No me fui para que me siguieras, Adrián». La frase no fue dura, solo real. Él apoyó los codos en la baranda. «Lo sé ahora». El viento movió ligeramente el cabello de ella. «¿Y qué sabes ahora?», preguntó. Adrián respiró profundo. No era fácil decirlo. «Que no te escuché cuando debía». Elena guardó silencio. Porque esas eran las palabras que había esperado tantas veces. Pero escucharlas ahora era diferente. «No fue solo eso», dijo ella suavemente. «Yo también me fui quedando callada». Adrián la miró. Por primera vez la conversación no era una discusión, era una comprensión. «Te vi hoy», dijo él, «y parecías bien». Ella sonrió con calma. «Estoy aprendiendo a estarlo». La respuesta fue tranquila, sin intención de herir, y aún así dolió. Adrián bajó la voz. «Me da miedo que ya no me necesites». Elena se quedó quieta. La vulnerabilidad en sus palabras era nueva. «Nunca quise necesitarte. Quería que me eligieras», respondió suavemente. El silencio cayó entre ambos. Adrián cerró los ojos un instante. Esa frase le llegó más profundo de lo que esperaba, porque entendió finalmente la diferencia. No era dependencia. Era amor consciente.
Un sonido de risas llegó desde dentro. Elena dio un pequeño paso hacia atrás. Debería volver. Adrián asintió. Pero antes de que ella se moviera, habló nuevamente. No voy a pedirte que vuelvas. Ella lo miró sorprendida. Pero sí quiero que sepas... Su voz bajó. Que ahora entiendo lo que perdí. Elena lo observó en silencio. Había sinceridad en él. Eso la conmovió más de lo que quería admitir. Gracias por decirlo, respondió suavemente. Se quedaron unos segundos más. Dos personas que se conocían demasiado y al mismo tiempo estaban descubriéndose otra vez. Finalmente ella sonrió con suavidad. Cuídate, Adrián, y entró nuevamente al salón. Él se quedó en la terraza, mirando la puerta cerrarse, con una certeza clara por primera vez. No bastaba con quererla. Tendría que convertirse en alguien digno de volver a ser elegido. A veces el problema no es olvidar, es descubrir que todavía importa. La noche de la fiesta quedó resonando en la mente de Elena, no por lo que dijo Adrián, sino por cómo lo dijo. Había algo distinto en él, algo más vulnerable. Llegó a su departamento tarde. Se quitó los zapatos, encendió una lámpara tenue. El silencio la envolvió. Antes ese silencio le había dado paz. Esa noche se sintió diferente. Se sentó en el sofá, recordó sus ojos en la terraza, la forma en que admitió su miedo. Nunca lo había visto así, y eso la descolocaba. Sacudió ligeramente la cabeza. No quería volver a caer en pensamientos que ya había decidido dejar atrás. Pero el corazón no siempre obedecía tan fácil. Mientras tanto, Adrián regresó a casa más tarde de lo habitual. La fiesta había terminado, pero su mente seguía allí, en esa conversación, en sus palabras. Quería elegirte. La frase daba vueltas en su cabeza. Se sirvió una copa. No bebió, se quedó mirando la casa. Por primera vez no la sintió solo vacía. La sintió como un recordatorio de lo que había sido y de lo que pudo cuidar mejor. Esa noche tomó una decisión pequeña, pero importante. Apagó el teléfono y abrió un correo pendiente del trabajo que había evitado semanas. Se concentró, no para distraerse, para empezar a ordenar su vida, porque entendía algo nuevo. Si quería cambiar, debía hacerlo por él también. Al día siguiente, Elena intentó seguir su rutina normal. Trabajo, café, conversaciones ligeras, pero varias veces se encontró pensando en Adrián, en su voz más suave, en la tristeza tranquila que había visto en sus ojos. Una compañera la observó sonriendo. «Te ves distraída hoy», comentó. Elena sonrió apenas, solo cansada. Pero sabía que no era eso. Era algo más profundo. Una parte de ella empezaba a preguntarse si él realmente podía cambiar, y esa idea la asustaba un poco, porque abrir esa posibilidad significaba bajar la guardia otra vez. Esa noche recibió un mensaje, no de Adrián, de Marco, su compañero, una invitación amistosa, a cenar con un grupo de amigos. Elena dudó, luego aceptó. Salir le haría bien. Mientras tanto, Adrián estaba en el gimnasio por primera vez en mucho tiempo. No para distraerse, para liberar la inquietud que llevaba dentro. El esfuerzo físico lo ayudaba a pensar. Pensó en la terraza, en cómo ella había escuchado sin cerrar la puerta completamente. Eso le daba esperanza. Pequeña, pero real. Al regresar a casa pasó por una floristería. Se detuvo frente a los arreglos. Recordó cómo Elena siempre elegía flores simples para la sala. Sonrió apenas. No compró nada. Todavía no. Pero el simple hecho de detenerse allí ya significaba algo. Esa noche, Elena regresó de la cena con una sensación extraña. Se había divertido. Y aún así, algo le faltaba. Se sentó en su cama, miró el techo. Pensó en Adrián otra vez, en cómo la miraba cuando realmente prestaba atención. Suspiró suavemente. Quizás la distancia no dolía solo a uno de los dos. Muy lejos, Adrián también estaba despierto, pensando en ella. Y por primera vez, los dos sintieron lo mismo sin saberlo. La historia entre ellos todavía no había terminado. Hay noches en las que el destino no pregunta. Simplemente vuelve a poner a dos personas frente a frente. La ciudad estaba tranquila. Elena caminaba de regreso a casa después de cenar con sus compañeros. La noche era fresca. Las calles iluminadas por luces suaves. Se sentía ligera, cansada pero tranquila. Doblando una esquina,
Se detuvo frente a una pequeña cafetería todavía abierta. Pensó en entrar, un café antes de dormir. Empujó la puerta. El sonido de la campanilla resonó, y entonces lo vio. Adrián, sentado cerca de la ventana, mirando distraídamente su taza. El corazón le dio un pequeño salto. Él levantó la mirada. La sorpresa fue mutua. Durante unos segundos ninguno habló. Luego él se puso de pie lentamente. «Hola», dijo con una suavidad inesperada. «Hola», respondió ella. El silencio fue breve. No incómodo, solo inesperado. «¿Quieres sentarte?», preguntó él. Elena dudó apenas, y luego asintió. Se sentó frente a él. La luz cálida del lugar los envolvía, gente hablando bajo alrededor. Era un espacio neutral. «Seguro, no sabía que venías aquí», comentó ella. Adrián sonrió levemente. «Yo tampoco, hasta hoy». La frase los hizo sonreír a ambos. Por primera vez en mucho tiempo. La tensión se sintió más suave. «¿Cómo estuvo tu noche?», preguntó él. «Bien», respondió ella. «Salí con compañeros del trabajo». Adrián asintió. No preguntó más. Y ese pequeño cambio no pasó desapercibido para Elena. Antes él habría querido saber cada detalle, controlar la conversación. Ahora solo escuchaba. El silencio volvió, pero no pesaba. Adrián la observó con calma. «Te ves diferente», dijo finalmente. Ella sonrió apenas. «Supongo que todos cambiamos un poco». Él bajó la mirada a su taza. «Sí, creo que por fin lo estoy entendiendo». Elena lo miró. Había honestidad en su voz, sin orgullo, sin defensas. La camarera dejó 2 cafés sobre la mesa. El aroma llenó el aire. Los dedos de ambos quedaron cerca al tomar las tazas. Un roce leve, nada más. Y aún así, el tiempo pareció detenerse un segundo. Ambos retiraron la mano con suavidad. La tensión volvió, silenciosa, cálida. «A veces pienso en esa noche», dijo él inesperadamente, «en cómo te fuiste tan tranquila». Elena sostuvo la mirada. No fue tranquilidad, fue cansancio. Adrián asintió lentamente. «Lo sé ahora». Esa aceptación simple la desarmó un poco. No estaba defendiendo su ego, solo entendiendo. La lluvia comenzó a caer afuera, suave. Los dos miraron hacia la ventana. Elena sonrió. «Siempre me gustó la lluvia». «Lo sé», respondió él sin pensar. Ella lo miró sorprendida. Pequeños recuerdos compartidos seguían allí. La conversación se volvió más ligera. Historias simples, momentos cotidianos. Y por un instante, pareció que nada había cambiado, hasta que un silencio más profundo cayó. Ambos lo sintieron. Adrián habló en voz baja. «Te extraño». No fue dramático. Fue simple, verdadero. Elena bajó la mirada. El corazón le latía más rápido, porque ella también había sentido algo esa noche, pero no podía olvidarse tan fácil. «No quiero volver atrás», dijo suavemente. Adrián asintió. «No te estoy pidiendo eso». La respuesta quedó suspendida entre los dos. La lluvia seguía golpeando el vidrio. Elena levantó la mirada lentamente. Sus ojos estaban cerca, demasiado cerca. Por un instante, el aire cambió. La posibilidad de acercarse estuvo allí, pero ninguno se movió. Y quizás eso fue lo más fuerte, porque ambos sabían, todavía no era el momento. La lluvia empezó a disminuir. Elena miró el reloj. «Debo irme». Adrián asintió. Se levantaron al mismo tiempo. Caminaron juntos hasta la puerta. El aire nocturno los envolvió. Se quedaron frente a frente unos segundos. «Me alegra haberte encontrado», dijo él. Ella sonrió suavemente. «A mí también». Y esta vez, cuando se despidieron, ninguno sintió que fuera un cierre, sino un comienzo incierto, algo nuevo, algo que todavía estaba escribiéndose. El problema no es volver a sentir. El problema es darte cuenta de que nunca dejaste de hacerlo. La mañana llegó tranquila. Elena abrió los ojos con una sensación extraña, no tristeza, no ansiedad, algo más suave. Recordó la cafetería, la lluvia, la forma en que Adrián dijo «te extraño». Se giró hacia el teléfono. Nada. Y aún así, lo miró unos segundos más. Se levantó rápido, sacudiendo ese pensamiento. No quería volver a depender de expectativas. Se preparó para el trabajo. Durante el día intentó concentrarse, pero pequeñas imágenes regresaban sin aviso. El roce accidental de las manos, su mirada tranquila, la forma en que había escuchado sin interrumpir.
Algo había cambiado. Por primera vez, no sentía que él estuviera intentando convencerla, solo estar cerca. Esa diferencia la desconcertaba. Mientras tanto, Adrián también recordaba cada detalle de la noche anterior. La manera en que ella sonrió al hablar de la lluvia, la calma entre ellos. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía desesperación, sentía esperanza, pequeña, silenciosa. Esa mañana decidió hacer algo que había evitado durante años. Canceló una reunión innecesaria y llamó a su hermana, con quien casi no hablaba. Conversaron largo rato. Ella lo escuchó y luego dijo: «Suena a que finalmente estás aprendiendo a bajar la armadura». Adrián sonrió levemente. Quizás era verdad. Al salir del trabajo, Elena caminó hacia su departamento. El cielo comenzaba a oscurecer. El teléfono vibró. Su corazón se aceleró antes de mirar. Era él. El mensaje era simple: «Gracias por anoche». Nada más. Elena sonrió sin darse cuenta. Respondió: «Fue una buena conversación». Guardó el teléfono y siguió caminando. Pero algo dentro de ella se sentía más ligero. Esa noche, Adrián decidió cocinar. Nunca lo hacía. La cocina fue un pequeño caos. Sonrió al recordar cómo Elena se reía cuando él intentaba ayudar. La casa ya no parecía tan fría. No porque ella hubiera vuelto, sino porque él estaba empezando a habitarla de otra forma, más consciente, más presente. En su departamento, Elena preparó té, se sentó junto a la ventana, miró la ciudad y admitió algo en silencio. Había esperado su mensaje. Esa verdad la hizo suspirar. No quería retroceder, pero tampoco podía negar que algo seguía vivo. El teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje: «Si algún día quieres café, me gustaría». No presión, no insistencia, solo una invitación abierta. Elena se quedó mirando la pantalla. Sonrió suavemente. No respondió de inmediato, pero tampoco cerró la conversación. Y eso, para ambos, ya era un paso enorme. En la casa grande, Adrián dejó el teléfono sobre la mesa. No esperaba respuesta rápida. Solo se quedó mirando la noche a través de la ventana, con una sensación nueva. Tal vez, por primera vez, estaban empezando desde cero, y eso lo hacía sentir extraño, pero también vivo. A veces el verdadero comienzo no llega cuando alguien regresa, sino cuando decides volver a mirar sin miedo. Elena tardó casi una hora en responder el mensaje. No porque no quisiera, porque quería estar segura. Finalmente escribió: «Puede ser mañana». La respuesta llegó rápido: «Perfecto, tú eliges el lugar». Esa simple frase la hizo sonreír. No estaba imponiendo, no estaba dirigiendo, solo aceptando. Al día siguiente, eligió una cafetería pequeña, neutra, sin recuerdos compartidos. Llegó primero. El corazón le latía un poco más rápido de lo normal. Se dijo a sí misma que era solo café, nada más. Adrián entró unos minutos después. La buscó con la mirada. Cuando la encontró, sonrió suavemente. No la sonrisa segura de antes, una más sincera. «¿Hola?», dijo. «Hola», respondió ella. Se sentaron. Al principio hablaron de cosas simples: trabajo, la ciudad, pequeños cambios. Pero poco a poco, la conversación se volvió más personal, más real. «La casa se siente distinta», comentó él. Elena lo miró. «¿Vacía?». Adrián negó lentamente. Más honesta. La respuesta la sorprendió. «Honesta». Él asintió. «Me obliga a ver cosas que antes ignoraba». Elena guardó silencio. Había sinceridad en su voz. No parecía un intento de convencerla, solo alguien reconociendo algo. La camarera dejó los cafés. El aroma llenó el espacio. «¿Y tú?», preguntó él. «¿Cómo te sientes ahora?». Elena sostuvo la taza entre las manos. Pensó unos segundos. «Más tranquila, conmigo misma». Adrián sonrió suavemente. «Eso me gusta escuchar». La frase salió natural, sin doble intención. Y aún así, calentó algo dentro de ella. El silencio que siguió no fue incómodo. Era tranquilo, como si ambos estuvieran aprendiendo una nueva versión del otro. Después de un rato, Adrián habló en voz baja. «He pensado mucho en lo que dijiste sobre elegir». Ella levantó la mirada. «Y entendí que nunca te hice sentir elegida», continuó. Elena bajó la vista. «No esperaba escuchar eso. Siempre asumí que estarías ahí», admitió él. La honestidad era casi desarmante. «Y eso fue injusto».
Ella respiró profundo. Parte de ella quería protegerse, pero otra parte se sentía vista por primera vez. No era solo culpa tuya, dijo suavemente. Yo también dejé de decir lo que necesitaba. Adrián la miró con calma. Tal vez por eso ahora estamos hablando mejor. Ambos sonrieron apenas. El café terminó demasiado rápido. Cuando salieron el aire estaba fresco. Caminaron unos pasos juntos sin prisa. La distancia entre ellos era pequeña. Natural. Adrián habló sin mirarla directamente. No quiero presionarte. Ella lo escuchó en silencio. Solo quiero seguir conociéndote otra vez. Elena sintió un pequeño vuelco en el pecho. Era una propuesta sencilla, pero llena de significado. Se detuvo. Lo miró. No prometo nada, dijo con honestidad. Adrián sonrió. No necesito promesas. El viento movió suavemente su cabello. Por un instante, el mundo pareció ralentizarse. Sus miradas quedaron demasiado cerca. El aire cambió. La posibilidad estuvo allí otra vez. Un paso más. Y quizá todo habría sido diferente. Pero Elena dio medio paso atrás. No por rechazo, por cuidado. Adrián lo entendió. Y esa comprensión silenciosa dijo más que cualquier palabra. «Nos vemos», murmuró ella. «Sí», respondió él. La observó alejarse. Y por primera vez no sintió desesperación, sintió paciencia, porque entendía que esta vez, si algo volvía a surgir entre ellos, debía construirse despacio. De verdad, el pasado no siempre regresa para quedarse. A veces solo aparece para mostrarte cuánto has cambiado. La semana pasó más ligera de lo normal. Elena volvió a concentrarse en su rutina. Trabajo, caminatas, pequeños mensajes con Adrián, nada intenso, pero constantes. Un buen día, un comentario simple, una foto de un café mal hecho que lo hizo reír. Era extraño. No había presión. Y tal vez por eso se sentía bien. Esa tarde, Elena tuvo que entregar unos documentos en un edificio empresarial. Entró al lobby elegante, mirando la dirección en su teléfono. No esperaba encontrarse con él allí. Adrián salía del ascensor, vestido impecable, seguro. Al verla, su expresión se suavizó inmediatamente. «No sabía que venías por aquí», dijo. «Trabajo», respondió ella sonriendo levemente. Hablaron unos minutos, tranquilos, hasta que una voz femenina interrumpió. «Adrián te estaba buscando». Una mujer elegante se acercó. Segura, cabello perfecto, vestido sobrio pero sofisticado. Elena dio un pequeño paso atrás. La mujer sonrió. «Hola», dijo mirando a Elena con curiosidad. Adrián aclaró suavemente. «Elena, ella es Victoria». El nombre quedó suspendido. Algo en la mirada de Adrián cambió apenas. Elena lo notó. Victoria extendió la mano con amabilidad profesional. «Un gusto». Elena respondió con una sonrisa correcta. Igualmente, la tensión era sutil, nada evidente. Pero algo dentro de Elena se movió. Victoria miró a Adrián. «No sabía que estabas acompañado». La frase fue inocente. Y aún así, el aire cambió ligeramente. Adrián respondió tranquilo. «Solo nos encontramos por casualidad». Elena sintió un pequeño pinchazo, no por las palabras, por la distancia repentina en su tono. Victoria asintió con una sonrisa elegante. «Te veo arriba entonces». Se alejó con paso seguro. El silencio quedó entre ellos. Adrián suspiró ligeramente. «Es una antigua colega», explicó. Elena asintió. «No tienes que explicarme nada». Y lo decía en serio. Pero una incomodidad silenciosa apareció dentro de ella. Una sensación que no esperaba sentir. Celos, pequeños, silenciosos. Eso la sorprendió más que la situación misma. «Debo subir», dijo suavemente. Adrián la miró unos segundos. «¿Todo bien?» Ella sonrió. «Sí», pero la sonrisa no llegó del todo a sus ojos. Subió al ascensor. Mientras las puertas se cerraban, lo vio quedarse mirándola. Y esa imagen se quedó con ella el resto del día. Al salir del edificio, caminó lentamente hacia el metro. Intentó convencerse de que no importaba. No tenía derecho a sentir nada. Y aún así, el corazón tenía su propia opinión. Mientras tanto, Adrián volvió a reunirse con Victoria. La conversación era profesional, pero su mente estaba en otro lado. En la expresión de Elena al irse, había algo distinto, algo que le dio una pequeña esperanza. Esa noche,
Elena recibió un mensaje. ¿Llegaste bien? Lo leyó varias veces, sonrió suavemente y respondió, sí, gracias. Nada más, pero esa respuesta llevaba algo nuevo, porque ahora la distancia empezaba a doler un poco. También para ella. Hay conversaciones que parecen normales, hasta que el corazón empieza a hablar más fuerte que la razón. La noche cayó lentamente sobre la ciudad. Elena estaba en su departamento, intentando leer, pero la misma página llevaba varios minutos abierta. La imagen de Victoria aparecía una y otra vez en su mente, no por la mujer, sino por la sensación que dejó, una incomodidad que no quería admitir. El teléfono vibró. Un mensaje de Adrián. ¿Te gustaría caminar un rato? Sin presión. Elena dudó. No debería. Y aún así escribió. Está bien. Se encontraron en un parque cercano. Luces suaves. Árboles moviéndose con el viento. La noche era tranquila. Caminaron uno al lado del otro. No demasiado cerca. No demasiado lejos. Gracias por venir, dijo él. Necesitaba despejarme, respondió ella. El silencio fue cómodo al principio, hasta que Adrián habló con calma. Hoy te vi. Diferente. Elena levantó ligeramente la mirada. ¿Diferente cómo? Él dudó un instante. Distante. Ella soltó una pequeña risa suave. Tal vez porque estoy aprendiendo a protegerme. La sinceridad lo hizo bajar la mirada. Lo entiendo, murmuró. Caminaron unos pasos más. El viento movió suavemente el cabello de Elena. Adrián habló otra vez. Victoria fue parte de mi pasado, nada más. Ella lo miró sorprendida. No tienes que explicarlo. Quiero hacerlo, respondió él. Antes habría dejado que pensaras lo que fuera. Ahora no quiero eso. Elena sintió algo cálido en el pecho. Era diferente. No era control. Era cuidado. Se detuvieron junto a una banca. Las luces del parque reflejaban sombras suaves. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo ella en voz baja. Él esperó. Cuando me fui pensé que lo más difícil sería alejarme. Pero ahora lo difícil es no acercarme otra vez. La confesión quedó suspendida entre ellos. Adrián la miró con intensidad contenida. Yo tampoco quiero volver a lo de antes, dijo suavemente. Quiero algo distinto. Si es que algún día me dejas intentarlo. Elena tragó saliva. El corazón latía más rápido, porque esas palabras eran peligrosas, honestas. El silencio se volvió más profundo. Sus miradas se sostuvieron. El aire cambió. Elena dio un pequeño paso hacia él sin darse cuenta. Adrián también se acercó apenas. La distancia entre ambos se volvió mínima. La posibilidad de un beso estuvo allí. Sus respiraciones se mezclaban. Pero en el último instante, Elena bajó la mirada. Tengo miedo, susurró. Adrián se quedó quieto. No insistió. Solo respondió en voz baja. Yo también. Y esa confesión fue más íntima que cualquier beso. Elena levantó la mirada lentamente. Había ternura en sus ojos. No presión. No prisa. Solo alguien dispuesto a esperar. Se sentaron juntos en la banca, sin tocarse, pero más cerca que nunca. La noche avanzó entre conversaciones suaves, recuerdos, pequeñas confesiones. Y cuando finalmente se levantaron para irse, algo ya había cambiado. No habían vuelto, pero tampoco estaban separados como antes. Al despedirse, Adrián sonrió suavemente. Buenas noches, Elena. Ella lo miró unos segundos y respondió, buenas noches, Adrián. Mientras caminaba de regreso, sintió algo nuevo. No era certeza, era esperanza. Y eso la asustaba y la hacía sonreír al mismo tiempo. Hay besos que no empiezan con deseo, empiezan con la certeza de que ya no quieres huir. Los días después de aquella caminata fueron distintos, no más ligeros, más intensos. Los mensajes entre ellos se volvieron naturales. Un buen día, una broma pequeña, una pregunta sencilla sobre cómo había ido la jornada. Nada excesivo, pero constante. Como si ambos estuvieran reconstruyendo algo invisible. Elena empezó a esperar esos mensajes, y admitirlo la hacía sonreír y preocuparse al mismo tiempo. Esa noche la lluvia volvió a caer, suave, persistente. Elena salió tarde de la editorial. Olvidó su paraguas. Corrió bajo la lluvia hasta detenerse bajo el techo de una tienda cerrada. Sacudió el cabello mojado. Rió para sí misma. Entonces vio una silueta acercarse. Adrián. El corazón le dio un salto involuntario.
Él levantó ligeramente un paraguas negro. «Sabía que olvidarías el tuyo», dijo con una sonrisa suave. Ella rió sorprendida. «¿Me estabas siguiendo?» «No, solo tuve suerte». Elena lo miró unos segundos. La lluvia caía alrededor, creando una especie de burbuja íntima. «Gracias», murmuró. Él acercó el paraguas cubriéndola también. La distancia entre ellos se redujo naturalmente. Caminaron despacio por la calle mojada. El sonido de la lluvia acompañaba el silencio. No hacía falta hablar mucho. Llegaron frente al edificio de Elena. La lluvia seguía cayendo. Se quedaron bajo el paraguas unos segundos más. Ninguno parecía querer romper el momento. «Me gusta esto», dijo él en voz baja. «¿La lluvia?» Adrián negó suavemente. «Estar contigo, sin sentir que todo puede romperse». Elena bajó la mirada. El corazón latía rápido, porque ella sentía lo mismo. «Todavía tengo miedo», admitió. «Yo también», respondió él. El silencio se volvió más profundo. La lluvia amortiguaba el ruido del mundo. Adrián levantó lentamente una mano. Apartó un mechón húmedo de su rostro. El gesto fue suave, casi tímido. Elena no se alejó. Sus ojos se encontraron. La distancia era mínima, un instante largo, como si ambos estuvieran preguntando sin palabras. Y entonces, Adrián se inclinó despacio, sin prisa, sin presión. Ella cerró suavemente los ojos. El beso fue lento, cálido, no desesperado, como si estuvieran confirmando algo que ya sabían. Cuando se separaron, permanecieron cerca, respirando el mismo aire. Elena apoyó ligeramente la frente contra la de él. «Esto me asusta», susurró. Adrián sonrió apenas. «A mí también, pero esta vez quiero hacerlo bien». La lluvia empezó a disminuir. Elena dio un pequeño paso atrás, no huyendo, solo tomando aire. «Buenas noches, Adrián», dijo suavemente. «Buenas noches, Elena». Ella entró al edificio, pero antes de que la puerta se cerrara, se giró, lo miró una vez más y sonrió. Adrián se quedó bajo la lluvia con una sensación nueva. No era triunfo, no era alivio, era esperanza real, porque sabía que esa noche no habían vuelto al pasado. Habían comenzado algo distinto. No todas las historias se salvan por amor. Algunas se salvan porque dos personas aprenden a elegir mejor. El beso bajo la lluvia no lo cambió todo de inmediato. Y eso fue lo más importante. No hubo promesas exageradas, no hubo declaraciones impulsivas, solo una decisión silenciosa de intentarlo diferente. Las semanas siguientes fueron lentas, se vieron más. Cafés, caminatas, conversaciones largas. Hablaron de lo que dolió, de lo que no dijeron, de lo que aprendieron estando separados. Y por primera vez, no evitaban los temas incómodos. Adrián empezó a cambiar cosas pequeñas, reducir trabajo innecesario, escuchar más, responder con presencia real, no para impresionarla, para ser mejor. Elena también cambió, aprendió a decir lo que necesitaba, a no guardar silencios por miedo. Una tarde, Adrián la invitó a la casa, no como antes, como un lugar que ya no pretendía ser perfecto. Elena cruzó la puerta con calma. La casa se sentía distinta, más simple, más honesta. Había flores en la sala, no arreglos elegantes, flores sencillas, las que a ella le gustaban. «Pensé que le vendrían bien un poco de color», dijo él. Ella sonrió suavemente. Caminaron por el espacio en silencio. Ya no era un lugar de tensión, era un lugar nuevo. Se sentaron en el sofá. «Noquiero volver a lo que éramos», dijo ella con tranquilidad. Adrián asintió. «Yo tampoco». La miró con calma. «Quiero elegirte. Todos los días». No fue una frase grandiosa. Fue simple, y por eso fue poderosa. Elena sostuvo su mirada. «Entonces elijámonos despacio». Se acercaron. El beso esta vez fue distinto. No cargaba miedo, cargaba intención. Esa noche Elena no se quedó. Y eso también fue parte del cambio. No necesitaban precipitar nada. Semanas después fue ella quien llamó. «¿Estás ocupado?», preguntó. «Para ti no». Ella sonrió. «Entonces, puedo pasar». Y esa fue la verdadera diferencia. No regresó por costumbre. Regresó por elección. La casa ya no era un lugar donde ella se sentía invisible. Era un espacio donde su voz tenía lugar. Una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, Adrián la miró desde la cocina. «¿Recuerdas la noche que decidiste irte?». Ella asintió.
Sí, él sonrió suavemente. Creo que fue la mejor decisión que tomaste. Elena levantó una ceja. Ah, sí, sí, respondió él, porque fue la única manera en que aprendí a no perderte. Ella se acercó. Apoyó su mano sobre su pecho. No me perdiste. Me estabas dejando ir sin darte cuenta. Adrián bajó la cabeza suavemente hasta besar su frente. Y esta vez cuando la abrazó, no hubo sensación de vacío. Hubo calma, porque no estaban repitiendo la historia. Estaban escribiendo otra, más consciente, más lenta, más real. Y así la noche que ella decidió dejarlo, se convirtió en la noche que ambos aprendieron a quedarse. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por regalarme tu tiempo, tu escucha y tu corazón. Si esta historia te acompañó, te hizo sentir, imaginar o simplemente desconectar un momento, me ayudaría muchísimo que te suscribieras al canal, le dieras like y la compartieras. No cuesta nada y para mí significa seguir creando, seguir contando historias, seguir creciendo contigo. Tu apoyo hace que este espacio siga vivo. Nos escuchamos muy pronto, en una nueva historia. Te leo en comentarios. Pero antes dime qué parte de esta historia te gustó más.